Hoy vamos a empezar con el curso sobre Historia de América Latina, siglos XIX y XX. Se trata de un periodo muy largo, 2 siglos, más de 20 países, por lo que el curso será necesariamente algo parcial y esquemático. Pero de lo que se trata es si lograr al menos poder identificar cuáles han sido los procesos y fenómenos políticos, sociales, económicos más relevantes en los distintos periodos. Vamos a comenzar primero volviendo un poco hacia atrás para ver cómo fue que se realizó la conquista y colonización primero de la América Española a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, y luego pasaremos a la América portuguesa. La empresa colonial sufrió una serie de reformulaciones sucesivas. En su origen, el término colonia no tenía el sentido peyorativo que va a adquirir más tarde. Básicamente de lo que se trataba originalmente era una colonia, era un grupo de personas que se trasladan de una región a otra y se afincan en una zona distinta de su lugar de origen. Ya con la expansión ultramarina a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, empieza a asociarse a la idea de factorías. Básicamente las colonias eran depósitos de mercancías ubicados en las costas que servían básicamente para negociar desde allí con las poblaciones locales. Ese fue el modelo que desarrolló inicialmente Portugal en la costa de la africana. A partir de ahí buscaban dirigirse no a la India. Y fue también el modelo que trató de seguir inicialmente España en la búsqueda de su ruta a las Indias. Bueno, como sabemos, no llegan a las Indias. Y ahí entonces se plantea un interrogante. Si no hay allí especias, que es lo que ellos buscaban por su alto valor y por su escasez relativa en ese entonces, ¿cuál era el sentido entonces de la empresa colonial? Y es ahí que se produce entonces la primera reformulación de la empresa colonial. En un primer momento lo que va a motivar a los conquistadores va a ser la búsqueda de la mítica ciudad del oro, que tampoco se va a encontrar. Y quien encuentra finalmente la respuesta a esa pregunta, ¿por qué venir a América? ¿Cuál es el sentido entonces de la empresa colonial? Va a ser Hernán Cortés. Él descubre algo aún más importante, que si bien no había aquí grandes cantidades de oro ni tampoco había especias, había otra cosa fundamental, que eran grandes poblaciones organizadas en torno a un centro de poder político, como fue el Imperio Azteca. Hay un libro de Bernal Díaz de Castillo, que fue lugarteniente de Cortés, que ilustra muy bien, narra muy bien el asombro de estos primeros conquistadores ante la vista de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, que era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento y además por su estructura monumental debió haber sido absolutamente asombroso para ellos. Además era una especie de Venecia porque estaba construida sobre un lago y las comunicaciones internas se hacían vía fluvial, a través de botes. Bueno, Cortés finalmente ocupa Tenochtitlán en 1521. La primera pregunta que surge en los historiadores, ¿cómo fue que un pequeño grupo de conquistadores logran imponerse a esa gran masa de población nativa?
Bueno, hay varios factores que convergen ahí, pero uno de los decisivos fue la existencia de fuertes antagonismos entre los distintos grupos locales que los conquistadores van a ser muy hábiles en explotar para su propio beneficio, por supuesto. Y ese va a ser el mismo patrón que va a seguir después Pizarro en Perú. Hay un problema, acá surge ya un primer problema. Cuando estas poblaciones imponen su dominio en esos imperios, estos conquistadores imponen su dominio sobre estos imperios, esto genera una profunda desconfianza de la corona. Había una preocupación por parte de la corona por el peligro de que la afirmación de estos poderes locales genere un fenómeno de feudalización del poder, que estos se autonomicen y escapen al control de la iglesia, de la corona. Piensen que la corona tenía en ese entonces un control bastante limitado de lo que ocurría en las colonias, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gran descubrimiento de Cortés? Es que estos imperios antiguos habían logrado algo bastante excepcional. Normalmente en las sociedades precapitalistas lo que hay una suerte de equilibrio entre recursos y población. Estas sociedades viven siempre al borde de la subsistencia y solo en casos muy excepcionales lograban generar un excedente que les permitiera articular lo que nosotros llamaríamos un aparato de Estado centralizado. Bueno, ese fue el caso de las grandes civilizaciones americanas en Mesoamérica y en el macizo andino. ¿Qué es lo que se trataba entonces? ¿Qué es lo que descubre Cortés? Bueno, lo que se trata es de descabezar, decapitar esos sistemas y colocarse a esta clase de conquistadores en la cúspide de ese sistema para apropiarse de ese excedente que estas sociedades producían. Bueno, esto suponía una serie de condiciones. Vemos acá un primer modelo de orden colonial ya muy distinto al original. Pero esto, como les decía, tiene una serie de condiciones. La fundamental es que para que este sistema funcionara había que preservar en lo esencial las estructuras sociales y económicas existentes y evitar afectarlas, ya que eran sistemas sumamente bien integrados que dependían de un muy delicado y sutil equilibrio interno y que cualquier alteración de ese equilibrio interno iba a trastocar todo ese sistema e impedir que se produjera ese excedente que es lo que ellos buscaban justamente apropiarse. Un buen ejemplo de cómo funcionaba este tipo de orden es el del sistema de archipiélagos verticales que se da en el macizo andino, que tiene que ver con las propiedades ecológicas particulares que tiene esa zona, ¿no? Es una donde el terreno es muy abrupto, hay muchos cambios de altura en muy pocas distancias. Bueno, ahí lo que se desarrolla es el sistema de colonias internas, un mismo grupo ocupa distintos nichos ecológicos en donde se desarrollan distintos sistemas de producción. En la costa se provee de peces y guano, que es fertilizante, en los valles maíz y algodón y así sucesivamente, ¿no? La estrategia acá era controlar esos distintos niveles, esos distintos sistemas productivos para lograr un equilibrio interno y que esa fue la clave fundamental para el desarrollo y la prosperidad que va a tener el imperio incaico. Bueno, ese sistema, como les decía, tenía como condición que no se afectara lo esencial. Sin embargo, eso no va a poder sostenerse en el largo plazo y eso debido a un problema absolutamente
no previsto, no planificado, que va a ser el brutal descenso demográfico que se va a dar a mediados ya del siglo XVI debido fundamentalmente a las epidemias que traen los conquistadores. Esto va a hacer que ese sistema deje de funcionar y es acá donde se produce una segunda reformulación del orden colonial. Esta caída, esta crisis del sistema anterior, producto de la caída demográfica, va a coincidir, por otro lado, con el descubrimiento de las minas que casualmente van a coincidir además con las zonas donde existía la mayor población, que es en Mesoamérica y en el macizo andino también. Bueno, esto va a suponer entonces el reagrupamiento de la población en torno a esos nuevos centros de producción, para ponerla al servicio sobre todo de la producción minera. Bueno, esto va a suponer entonces un grado mucho más alto de penetración por parte de la cultura europea dentro de los sistemas políticos, sociales y económicos tradicionales en América, ¿no? Un mayor proceso de transculturación, ¿no? Esto se va a dar con la llegada ya de los Habsburgo a la corona española, que es cuando se va a firmar el sistema imperial, sobre todo bajo Carlos I y Felipe II. España se va a convertir en la principal potencia europea. Luego va a ir cayendo ese poder, ¿no? Un fenómeno que se va a ir dando sobre todo en el siglo XVII, ya cuando se afirme este orden colonial, que va a ser sumamente estable a lo largo de este periodo, va a ser que también el sistema político local va a lograr una amplia autonomía respecto de España. Básicamente, este sistema se sostenía básicamente de la producción minera, era el centro de la producción colonial, y el pago de tributo hacia España. Lo que hacía, se extraía el tributo y se enviaba a España, y prácticamente eso era el contacto fundamental que se tenía con la corona. Mientras se enviara el tributo, la corona tenía una intervención bastante relativa en los asuntos internos de la colonia. Bueno, es eso lo que se va a tratar entonces de cambiar finalmente con la llegada de los Borbones a España. Con el cambio de siglo, en 1700 se produce una guerra de sucesión, va a haber 3 casas dinásticas disputándose el trono de España, y finalmente se expone la casa de Francia, la casa de los Borbones, que es la que reina aún hoy en España. Y ahí hay un cambio político muy importante, porque los Borbones vienen ya con las ideas ilustradas de España, de Francia, que quieren aplicarlas a España, y intentan entonces revertir esta situación. Esto es lo que se va a llamar entonces Arturo del Períndolo, y va a hablar de una segunda conquista, ¿no? Es lo que vamos a ver